El Arca de la Alianza. A través de los tiempos, inspiró terror y obsesión. Este baúl con incrustaciones de oro contuvo los 10 mandamientos y le dio a Moisés una línea directa para comunicarse con Dios. Con ella los israelitas conquistaron la tierra sagrada y le construyeron un templo. Pero después, en lo que quizá constituye el más grande enigma de la Biblia, el Arca de la Alianza simplemente se desvaneció de las Escrituras y por cientos de años obsesionó a caballeros, arqueólogos, locos y cineastas. ¿Podrá el conocimiento moderno decirnos dónde está ahora? ¿O explicar los poderes legendarios del Arca? Los enigmas de la Biblia, en busca del Arca de la Alianza. Jerusalén, una ciudad tal vez demasiado sagrada para muchos. En su corazón se extiende una colina llamada el Monte Moriah, que ahora es el lugar donde se encuentra el magnífico Domo de la Roca. Desde aquí, Mahoma ascendió al cielo y los musulmanes lo veneran. Antes de eso, Jesucristo solía curar aquí a los ciegos y los enfermos. Por esta razón los cristianos también lo consideran tierra sagrada. Pero 1000 años antes de eso, Salomón construyó el templo original en este monte para albergar ese objeto misterioso llamado el Arca de la Alianza, que luego sería la pieza central de la religión judía. ¿Cómo llegó el arca hasta aquí y cómo se desvaneció? Son misterios que obsesionan. ¿Y bien qué sucedió? ¿Por qué el objeto más importante de los que aparecen en la Biblia solo desapareció? ¿Acaso existió? ¿Acaso fue el producto de la imaginación del editor de la Biblia? ¿O no? Por alguna razón la gente continúa buscando el arca, pero no la encuentran. Seguirán buscándola durante mucho tiempo porque no creo que esté ahí afuera. La historia del arca comenzó hace más de 3000 años. Un hombre había guiado a más de 2 millones de personas hacia el desierto del Sinaí, hasta que ellos se mostraron cansados e intranquilos. Él necesitaba un poco de intervención divina en una escala realmente espectacular y estaba a punto de recibirla. Este hombre, por supuesto, es Moisés, guiando a su pueblo lejos de la esclavitud de Egipto, de acuerdo con el Antiguo Testamento. 3 meses de recorrido después de la división del Mar Rojo, los israelitas llegan al monte Sinaí. Dios está a punto de conferirle un regalo a la humanidad como nunca antes se había visto. De los cientos de leyes contenidas en el Antiguo Testamento, todas parecían ser heredadas de algún lugar, pero no las 10 asombrosas leyes que Moisés trajo desde la cima de la montaña. Los 10 mandamientos son únicos. Si observamos el código de Hammurabi, allí hay toda clase de leyes, incluyendo la de ojo por ojo, diente por diente, que aparece en la Biblia cerca de 1000 años después. Si buscamos un precedente histórico para los 10 mandamientos, no lo encontraremos. Moisés descendió con un plano divino con indicaciones para construir algo para transportarlos, el Arca de la Alianza. Los planos de Dios para construir el arca eran sumamente precisos. Tendría que ser un cofre portátil de madera de 1.20 metros de largo, por 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto aproximadamente. Sería elaborado con una madera extremadamente resistente llamada acacia y enchapada por dentro y por fuera con oro puro. En las esquinas del arca habría 4 aros de oro, a través de los cuales se insertarían unas varas chapadas en oro para cargarla. Su cubierta o el escabel de Dios debería ser de oro puro con ángeles alados llamados querubines en cada extremo y mirándose el uno al otro. El arca le sirvió a Moisés como una línea directa con Dios, pero exactamente cómo. La Biblia no hace claridad al respecto.
Una nube brillante aparecería justo encima de la cubierta dorada cuando Dios tuviera algo que transmitirle a su pueblo. Solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían cargarla según ordenó Dios. De acuerdo con la leyenda, el arca podía levitar y hacer lo mismo con quienes la cargaban. Nadie, ni siquiera los sacerdotes levitas, podían mirarla, así que debían cubrirla todo el tiempo con una tela azul y pieles de animales. Desde el comienzo, el arca reveló un lado peligroso. En cuestión de días, 2 sobrinos de Moisés trataron de hacer un ofrecimiento ante el arca y fueron rápidamente incinerados. La leyenda dice que los querubines echaban chispas y carbonizaban a las personas y a los objetos cercanos. Y con el arca guiándolos durante 40 años, los israelitas conquistaron la tierra prometida. Se trataba de un objeto con un poder y una importancia indescriptibles. De acuerdo con las historias que obtuvimos de la Biblia hebrea, el arca fue cargada al frente del ejército en cada batalla durante la conquista por parte de los israelitas de la tierra de Canaán. Fue movilizada en los combates para causar la derrota del enemigo. El arca estaba allí, justo en el frente de batalla. Y hay relatos de esta levitando sobre el suelo o moviéndose por el aire hacia el enemigo, emitiendo un sonido como de lamentos. Cuando uno lee al respecto, causa miedo. Un hombre llamado Usa puso su mano para sostener el arca cuando le pareció que se iba a caer y murió instantáneamente. Después de eso, Moisés ordenó que el arca permaneciera resguardada, no para protegerla de las personas, sino al contrario. El primero y más famoso triunfo militar del arca fue la caída de las murallas de Jericó. Los sacerdotes levitas encargados de transportar el arca la cargaron alrededor de la ciudad amurallada una vez al día durante 6 días. Al 7º día, la circundaron 7 veces y ordenaron que las trompetas sonaran, y las célebres murallas se derrumbaron. $300 años después, el arca abandonó a los israelitas con un efecto devastador. Cuando los supremos sacerdotes ignoraron sus obligaciones de sacrificio hacia el arca, esta dejó de protegerlos en una gran batalla contra los filisteos. 30,000 israelitas murieron y los filisteos se apoderaron del arca. 7 meses después, los filisteos la devolvieron. Epidemias de tumores y ratas se habían diseminado tras su paso. Finalmente, bajo el reinado de David, los israelitas lograron vencer a los filisteos y se tomaron el último bastión de resistencia, la ciudad de Jerusalén, la cual convertirían en su capital. Dios habló con David y le dijo que debería construir un templo para albergar el arca, pero le correspondería a su hijo Salomón construir la edificación. El sitio, el monte Moriah, el punto más elevado de la ciudad y el lugar donde cuenta la leyenda que por poco Abraham sacrifica a Isaac. La visión que Salomón tenía para el templo era completamente distinta a lo que el mundo había visto antes. Solo la roca y las maderas más finas se emplearían en su construcción, y en su punto más alto mediría 20 pisos. Salomón se endeudó tanto para poder pagarlo que tuvo que ceder 20 villas fronterizas a un reino vecino. Salomón colocó el arca en el centro del templo. Después de eso, solo los sumos sacerdotes podían aproximarse al lugar santísimo y debían ingresar en el cuarto sin ventanas y quemar incienso para protegerse a sí mismos de la brillantez de la presencia del Señor. Y allí permaneció el arca, mencionada nuevamente en el Antiguo Testamento, aunque no como un arma o como un medio de comunicación. Luego, las referencias a ella cesan totalmente, después de un lapso casi inimaginable. Y ahora solo quedamos con lo que muchos estudiosos llamaron el misterio más grande del Antiguo Testamento,
¿Cómo pudo la pieza central de la religión judía, el único objeto imbuido con la presencia de Dios, sencillamente desaparecer? Cualquier búsqueda del arca perdida de la alianza debe comenzar aquí, en el templo que el rey Salomón construyó para resguardarla y para convertir a Jerusalén en el centro del mundo. Pero hoy no hay un solo artefacto o roca que nos muestre dónde estuvo el arca en el monte del templo de Jerusalén. El famoso Muro de las Lamentaciones, tal vez el más importante de los lugares sagrados de los judíos en la actualidad, es en realidad lo que queda de un segundo templo, construido siglos después de que el arca desapareciera. Algunos de los que oran aquí aguardan el momento en que el actual ocupante del monte del templo, el domo islámico de la roca, sea destruido y un tercer templo judío sea erigido en su lugar. En el templo original, el arca de la alianza permaneció en el lugar más céntrico y misterioso, el lugar santísimo. De acuerdo con el Antiguo Testamento, esta tomó su lugar allí cerca del año 955 a.C. Todas las referencias a esta importante pieza de la religión judía cesaron. Simplemente desaparece de la historia, es decir, desaparece de la Biblia hebrea. Una cosa está clara. Solo una crisis de proporciones catastróficas interna o externa pudo haber provocado el retiro del arca del lugar santísimo. ¿Y cuál crisis con estas características podría ajustarse? Un ataque hecho por parte de un faraón egipcio llamado Shashak solo unas décadas después de que el templo fuera construido. Es el escenario de Shashak el que inspiró las aventuras de Indiana Jones en Egipto en Los Cazadores del Arca Perdida. Algunas fuentes egipcias confirman que un faraón llamado Shishonq atacó a Israel hacia el año 1000 a.C. y se llevó varios tesoros con el Atanis, que fue por supuesto donde nuestro héroe Indiana Jones encontró el arca con los nazis pisándole los talones. Pero infortunadamente para los seguidores de Spielberg, parece claro que Shishonq en realidad jamás invadió la ciudad de Jerusalén y se contentó con que le enviaran grandes tesoros como tributo. ¿Pero existe la posibilidad de que le hubieran enviado el arca? ¿El tributo a Shashak pudo haber incluido el arca? No. La respuesta es no. No hay manera en que ellos le hubieran entregado voluntariamente el objeto más sagrado que poseían. Más adelante, el Antiguo Testamento hace una referencia de que el arca todavía se encontraba en el templo para la Pascua durante el reinado de Josué, 300 años después, cerca del año 620 a.C. Pero 3 décadas después, en el año 587 a.C., sobrevino la crisis que para muchos académicos explica la desaparición del arca. La ciudad y su templo fueron invadidos y saqueados por los babilonios, conducidos por el famoso rey Nabucodonosor. Este parece ser el momento obvio para que el arca fuera destruida y quedara resuelto nuestro misterio. Pero no nos adelantemos. Los babilonios eran buenos burócratas y registraban todo. Guardaron un registro detallado de lo que se llevaron del templo. La pieza que evidentemente hace falta es el Arca de la Alianza, el objeto más importante del templo. Pienso que la razón por la cual los babilonios no la incluyeron en su lista de trofeos es porque no se encontraba allí. ¿Y entonces dónde se encontraba el arca? Aquí está la esperanza para prácticamente todos los que creen que el arca todavía existe en algún lugar del mundo. Alguien fue lo suficientemente inteligente para ocultar el arca fuera del templo antes de que llegara el peligro. El terreno que está debajo de Jerusalén, en especial debajo del monte del templo, está lleno de redes de cavernas y túneles. Hay quienes sugirieron que los sacerdotes ocultaron el arca debajo del monte. Y en el Talmud figura un pasaje que dice que el arca fue ocultada en su lugar, donde quiera que éste estuviera. Es aquí donde los cazadores del arca, incluidos los caballeros templarios, concentraron todos sus esfuerzos, aparentemente sin recompensa. Otro lugar favorito es el Monte Nebo en Jordania,
de acuerdo con un pasaje del Antiguo Testamento que dice que Jeremías se ocultó allí. Incluso otros piensan que el arca está en algún lugar de aquí, en una de las cuevas donde los rollos del Mar Muerto fueron hallados. Uno de ellos, el de cobre, habla sobre los muchos tesoros que están ocultos allí. Un cazador del arca llamado Vendell Jones recabó $2 millones para excavar aquí y afirmó que había encontrado el sagrado aceite de la unción y el sagrado incienso del templo, pero no el arca. Bienvenidos a mi túnel. Espero que les guste. Oren Goodfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén practica arqueología en estos túneles desde hace 5 años con la esperanza de encontrarle sentido al rollo de cobre. No sé sobre el Arca de la Alianza, pero espero que el túnel nos proporcione más datos, incluyendo otros lugares donde alguien más hubiera podido ocultar tesoros. Revelación, imaginación, alucinación. La gente ha encontrado una razón para buscar el arca en lugares tan lejanos como Irlanda, Utah o Japón. Enredadas tramas de intriga, pistas dejadas en las ventanas de las iglesias, las escrituras de los antiguos caballeros mantuvieron a la gente escudriñando el mundo en busca del arca. ¿Pero es posible que ésta haya estado oculta a simple vista desde sus primeros días? Hay un lugar en la tierra que ha reclamado abiertamente el arca de la alianza por siglos, incluso milenios. Hay muchos lugares que pretenden tener conexión con el Arca de la Alianza. Pero solo uno en el planeta tiene una religión viva basada en el Arca de la Alianza: Etiopía. Aksum, la antigua capital de Etiopía. Aquí unos misteriosos monumentos llamados estelas rasgan el cielo. Esta estela rota, alguna vez tallada de una sola pieza de mármol, pesa 500 toneladas. Cómo fue tallada y erigida intriga incluso a la ciencia moderna. Aquí los creyentes murmuran que fue la misma Arca de la Alianza la que lo hizo posible, así como estas otras magníficas estructuras. Dicen que fue robada y traída hasta aquí por uno de los suyos como resultado de una épica unión, aquella entre el rey Salomón y la célebre reina de Saba. Este es el Timkat o Epifanía, el festival más honrado del calendario cristiano en Etiopía. Para estas personas no hay ningún misterio con el arca perdida de la alianza. Ellos la tienen. Durante el Timkat, los sacerdotes cargan réplicas del arca por las calles y el pueblo se regocija. Pero lo que en realidad ellos reclaman yace en este pequeño santuario de la iglesia de Santa María de Sion en la ciudad de Aksum. El periodista Graham Hancock ha invertido más de 20 años buscando el arca y está intrigado por el reclamo de Etiopía con respecto al Arca de la Alianza. Este objeto ocupa un lugar poderoso en la cultura etíope, tanto que cada iglesia allí alberga una réplica del arca, lo cual hace que dicha iglesia sea sagrada. La noción de que el arca misma pudo estar o sigue presente en Etiopía se fortalece. La historia es así. De acuerdo con el Kebra-Nagast o Gloria de los Reyes, alrededor del año 1000 a.C., la reina etíope de Saba viajó hasta Jerusalén para encontrarse con el poderoso y sabio rey Salomón. La pasión pronto triunfó sobre la diplomacia, y Salomón y la reina se conocieron el uno al otro íntimamente. Después de regresar a Etiopía, la reina dio a luz a un hijo llamado Menelik. Él regresaría a Jerusalén para ver a su padre y convencerlo de que lo enviara junto con los hijos de los sacerdotes supremos de regreso a Etiopía.
A su salida de la ciudad y bajo el amparo de la noche, Menelik habría robado el arca del templo. Dejando en su lugar una réplica en el lugar santísimo. Como muchos estudiosos lo señalaron, hay algunos problemas con esta teoría. Por ejemplo, no existe un registro histórico de la reina de Saba. Y si existiera, probablemente sería de Saba en Arabia, no en Etiopía. Pero ¿por qué el rey Salomón le permitiría a su hijo mitad etíope que se llevara la reliquia más preciada del mundo antiguo? Hancock no cree en la teoría de Menelik, pero todavía piensa que Etiopía permanece como el mejor lugar donde reposa el arca, por muchas razones. Hancock piensa que los sumos sacerdotes que estaban a cargo del Arca de la Alianza lograron salvarla antes de que Jerusalén y el templo de Salomón fueran saqueados en el año 587 a.C. Pero él piensa que los sacerdotes no estaban evitando una invasión de parte de extranjeros, sino un asalto desde adentro. Un rey brutal y blasfemo llamado Manasés había llegado al poder solo unas cuantas décadas antes de la invasión de los babilonios. Él abandonó la fe judía y, de hecho, hizo algo que es abominable en el contexto de esta religión. Instaló un ídolo pagano en el lugar santísimo del templo. Era muy improbable que aquellos sacerdotes, fieles a la religión tradicional del Arca de la Alianza, hubieran permitido que ésta permaneciera en el templo cuando aquel se convirtió en un santuario para el ídolo pagano. Ellos debieron sacarla. Pero ¿a dónde pudieron ir? Israel ya no era segura. Graham piensa que se dirigieron al sur, impulsados por el conocimiento de que los judíos devotos expatriados vivían en Egipto. A partir de antiguos papiros, los estudiosos sabían que los judíos se habían establecido a orillas del Nilo. En 1997, descubrieron los restos de un templo judío de esa época en una pequeña isla llamada Elefantina. Este era el único templo judío que estaba fuera de Jerusalén en esa época. Y la única justificación posible para edificarlo es que sirviera como alojamiento del Arca de la Alianza. Este templo fue destruido por completo alrededor del año 400 a.C., pero no se encontraron cuerpos en la excavación, lo que le da a Graham la esperanza de que el arca se haya trasladado antes del desastre una vez más. Esta comunidad judía de la isla Elefantina literalmente se desvaneció de la historia. Es decir, estuvieron allí y después se marcharon. Pero no hay evidencia de una masacre, lo que sugiere que tal vez huyeron cargando su preciosa reliquia en busca de una especie de tierra prometida. La tierra prometida ya no podía ser Israel con su malvado rey hereje, y Egipto ya no era seguro. Entonces, ¿a dónde podían ir? Hancock piensa que se dirigieron a Etiopía, un lugar donde vivía otro grupo de judíos exiliados. Y de forma notable, casi cuando el templo elefantino fue destruido, la tradición del Arca de la Alianza apareció en una pequeña isla diferente en el lago Tana, en las tierras altas de Etiopía. Ir hacia las tierras altas de Etiopía es un viaje lógico. Desde allí se sigue por el sistema del río Nilo Azul. Después se encuentra con el lago Tana, donde hay una isla con monjes y una tradición específica concerniente al Arca de la Alianza. En esta isla olvidada yace un monasterio olvidado, hogar de unos monjes cristianos cuya tradición les dice que ellos han custodiado el arca durante 800 años. Ellos alguna vez fueron judíos, pero se convirtieron hacia el año 350 después de Cristo y enviaron el arca a Aksum, donde ha sido custodiada hasta hoy.
Graham piensa que se perdió la memoria de cómo el arca quedó en posesión de los etíopes y el mito de Menelik se creó para justificar su presencia. De cualquier forma, él está convencido de que el arca está aquí. ¿Por qué hay un país en el mundo donde aún se practica una religión basada en ese objeto? Si existieran 5 países con religiones basadas en el Arca de la Alianza, yo estaría menos impresionado por el reclamo de Etiopía. Pero es que son únicos. Únicos y absolutamente dedicados. En el priorato de María en Aksum, un hombre le ha entregado toda su vida al arca. Es la única persona lo suficientemente pura para vivir en presencia del arca. El individuo elegido como su guardián se convierte en prisionero del Arca de la Alianza. Su trabajo es servirle al arca, ofrecerle plegarias, resguardarla, y nunca podrá salir de la capilla hasta que muera. Y ellos mueren con una sorprendente regularidad. 3 de los guardianes que Hancock entrevistó murieron en un lapso de apenas 5 años. Ellos creían que la misma arca les estaba haciendo daño. El último con quien hablé dijo estar convencido de que el arca lo estaba enfermando. Afirmó: desde que estuve ante la presencia del arca, mi vista comenzó a desvanecerse, me está cegando. Hancock sabe que la mayoría de los estudiosos permanecen intrigados, aunque no están convencidos de su teoría, la cual, sin un examen del arca misma, permanece solamente circunstancial. Si Etiopía es un callejón sin salida, es hora de replantear nuestros pasos y seguir el rastro del monte del templo en Jerusalén. Una vez más estamos en ese momento crítico del tiempo cuando el Arca de la Alianza parece haber desaparecido del templo entre el año 620 a.C. y la destrucción del templo en el año 587 después de Cristo. ¿Y qué tal si los sumos sacerdotes la ocultaron? ¿A dónde es más probable que la hayan llevado? Según algunos, pudo haber permanecido justo aquí, debajo del monte del templo. Hoy nadie puede excavar en el monte del templo porque las autoridades musulmanas que controlan el área no lo permiten. Pero este no es necesariamente otro callejón sin salida. El legado de excavar debajo del monte se remonta a mucho tiempo atrás, hasta los famosos y elusivos caballeros templarios. Hay muchos que creen que ellos encontraron el arca. Y hay otros que creen saber exactamente dónde la ocultaron. Ellos se llamaban a sí mismos los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón. La legión fue fundada alrededor del año 1120 después de la primera cruzada del año 1096 por un grupo de nobles franceses. Los caballeros templarios afirmaron que estaban en la tierra sagrada para garantizar la seguridad de los peregrinos europeos que se dirigían a Jerusalén después de haber sido tomada por los musulmanes. Pero la leyenda dice que los templarios tenían un objetivo secreto y rápidamente se ocuparon de la búsqueda del tesoro. Ellos comenzaron a excavar en el monte convencidos por un pasaje citado en el Talmud que decía que el Arca de la Alianza estaba oculta aquí. Lo que ellos encontraron y lo que no sigue siendo un misterio. Los caballeros fueron disueltos, encarcelados, torturados, prácticamente exterminados y acusados de herejía hacia el año 1300. Pero algunos cazadores del arca mantienen la esperanza de que los astutos caballeros lograran esconder la caja dorada antes del desastre y dejar pistas para que alguien pudiera seguirlas. El periodista Graham Phillips es uno de ellos. La razón por la cual decidí ir en busca del arca es porque vi la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Entonces pensé, ¿realmente existió? La primera parada de Phillips en su búsqueda para encontrar el arca fueron las montañas Shara en Jordania. Allí, de acuerdo con una leyenda beduina local, un grupo de caballeros ingleses descubrieron hace tiempo un asombroso tesoro con un objeto particularmente intrigante. Afirmaban haber encontrado lo que describieron como tesoros bíblicos, un cofre dorado. Pero no describen lo que era ese cofre dorado. ¿Los caballeros templarios habían descubierto el Arca de la Alianza?
Sabemos muy bien que los caballeros templarios ingleses regresaron a Inglaterra como hombres poderosos. ¿El Arca de la Alianza podría estar entre los tesoros que trajeron a casa? Aquí es donde las cosas se complican. Phillips siguió una serie de supuestas pistas dejadas en las iglesias que indicaban dónde los caballeros templarios ocultaron sus tesoros. La iglesia número 1, el templo Hardwicke. En 1192, Phillips encontró en una aldea el registro del ingreso de piezas sagradas al templo. Lo que sea que hayan traído era muy impresionante, porque construyeron una capilla en el templo para guardar lo que estaba descrito en los viejos registros como reliquias sagradas. Pero hoy, el templo Hardwicke es una residencia privada sin señales de reliquias. Eso nos lleva a la iglesia número 2, la de Todos los Santos, cerca de Burton Dasset. No hay registros de que esta fuera una iglesia templaria. Estos extraños murales encontrados durante las renovaciones incluyen a un hombre que sostiene la cabeza de un decapitado. Y los caballeros templarios acostumbraban reverenciar la cabeza decapitada de Juan el Bautista. Phillips descubrió una leyenda local que acompaña estos murales. Supuestamente un historiador aficionado llamado Jacob Coff Jones habría descifrado su significado hace más de un siglo y habría recodificado las pistas en el cristal de una ventana de otra iglesia. Este pequeño templo en Langley. La ventana codificada es llamada la ventana de la Epifanía. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que había imágenes peculiares en la pintura. La ventana muestra la famosa historia de los 3 hombres sabios que visitaron a Jesús con oro, incienso y mirra. ¿Por qué es importante la visita de estos 3 hombres? En la Biblia, los 3 hombres sabios tuvieron que buscar el lugar del nacimiento del pequeño Jesús, y lo encontraron siguiendo una estrella. Esa estrella está representada aquí, pero parece que son 2, una encima de la otra. 2 estrellas están asociadas con el Arca de la Alianza. Tradicionalmente se supone que los 2 ángeles que están representados en la cubierta son Miguel y Gabriel. Ellos son las 2 estrellas de la cola de lo que ahora llamamos la constelación del Gran Cucharón o el Arado. Y ahora se les llama Benetesh y Mitzar. Pero al lado de esas estrellas tenemos 2 letras, la B y la M. ¿Debo seguir una estrella determinada? ¿Pero cuándo y dónde comenzar a seguir las estrellas? La Epifanía se celebra tradicionalmente el 6 de enero. Cuenta la tradición que el gallo cantó a la medianoche para anunciar el nacimiento de Jesús. Y esta otra ave es un fénix. Recordé que el nombre del faro en la cima de las colinas de Burton Dasset, justo en medio de los 2 lugares que los templarios habían construido, es el faro Fénix. Entonces, Phillips fue al faro Fénix el 6 de enero a la medianoche, y las estrellas de la cola del arado lo condujeron directamente a algo como esto. Sabía que estaba buscando un arco de ladrillo rojo. Pensé que sería grande. No sabía el tamaño que tendría. Cuando conducía, de repente observé este pequeño arco. Encajaba completamente. Me sentí feliz. Si estoy en lo correcto, lo que está enterrado en alguna parte de este lugar es el Arca de la Alianza. Y si es correcto, este sería el lugar más sagrado de la tierra en lo que a la mayoría de las religiones concierne. Si el Arca de la Alianza se encuentra aquí, sería seguramente el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. Muy bien, es rojo y es un arco. Pero si usted no se siente sobrecogido con la evidencia, no es el único. El rastro de algunas pistas llevó a Phillips hasta los encargados de cuidar las principales iglesias locales. De regreso a la iglesia de Todos los Santos en Burton Dasset, ¿recuerdan todos esos murales que podrían ser pistas dejadas por los caballeros templarios? Pues bien, estas casi no eran visibles cuando el historiador aficionado Jacob Coff Jones supuestamente las decodificó en la década de 1890. Me parece sorprendente cómo Graham puede afirmar que en el siglo XIX
Cobb Jones encontró pinturas de murales en la iglesia. Tenemos evidencia verdadera acerca de la parroquia, acerca de su origen y de la fecha de su construcción. Tenemos evidencia contundente interpretada por historiadores de arte. Sabemos que esos murales solo fueron descubiertos hasta 1966. ¿Y la ventana de la iglesia de Langley? No existe evidencia de que Cobb Jones se encargara de ella. Aquí no hay nada que no corresponda a la iconografía estándar encontrada en casi todas las representaciones de la Epifanía, especialmente el gallo y el fénix. En mi opinión es perfectamente sencillo. Pienso que uno puede encontrar respuestas a todo el simbolismo que se encuentra en la ventana a partir de la comprensión del cristianismo. Infortunadamente para Graham Phillips, las autoridades locales no permiten excavar aquí. Una vez más parece que hemos alcanzado el final del sendero. Uno debe preguntarse si alguien ocultó el arca. ¿Cómo algo tan poderoso, tan glorioso, tan volátil ha podido permanecer oculto, a menos que haya perdido sus asombrosos poderes? ¿Pero qué hay con dichos poderes? ¿Es posible explicarlos sin recurrir a lo sobrenatural? ¿Y si descubrimos qué era el arca? ¿Eso arrojaría pistas sobre su actual paradero? Al fin de cuentas, el misterio más esquivo sobre el Arca de la Alianza radica en sus pasmosos atributos. ¿Por qué tomó la forma que tuvo? ¿Qué la hacía moverse, sacar chispas, volar, incinerar y causarle a las personas terribles enfermedades? Para los fieles la respuesta es muy fácil. Es lo que el Antiguo Testamento describe, ni más ni menos. Una gloriosa caja enchapada en oro que fue construida para guardar los 10 mandamientos y un lugar donde Dios haría presencia haciéndose conocer en la forma en que quisiera. Pero están quienes creen que la educación actual y las herramientas de la ciencia moderna pueden ayudarnos a comprender el arca como un objeto hecho por el hombre y tal vez incluso hasta replicar sus poderes. Algunos han especulado que lo que en realidad Moisés puso en el arca era algo radioactivo. Es un pensamiento interesante, dado que la gente que la abría casi siempre moría, que su resplandeciente presencia enfermó a muchos con horribles tumores, y que los sumos sacerdotes que se aproximaban a ella debían vestir ropas especiales con el fin de que no los matara. Sin embargo, dado que la radioactividad no sería descubierta sino 3000 años después, ¿cómo es que Moisés podía saber de ella o dónde encontrar rocas radioactivas? Pero hay otros que piensan que los poderes mortales del arca pudieron provenir de algo tan simple como la electricidad estática. En 1915, el pionero de la electricidad y prolífico inventor Nikola Tesla abrió la posibilidad de que el arca podría ser un capacitor, un dispositivo para el almacenamiento de grandes cargas eléctricas. El investigador del arca, ebanista y periodista Richard Andrews quiso poner a prueba esta posibilidad y reconstruyó el arca. Recurrió a la ayuda de Gardner Hills, un técnico de laboratorio de física de Oxford. Tenemos una construcción de varias capas, una de oro y otra de madera. Hablamos de algo eléctrico. Este experimento del arca es sobre la energía estática. Estamos tratando de cargarla. ¿Lo encendemos? Sí. Bien. Haremos que la correa se mueva. Tiene la velocidad, entonces encendemos el suministro de voltaje. Aquí en la húmeda Inglaterra necesitan la ayuda de un generador para cargar el arca. Según afirman, en los desiertos de la Tierra Sagrada, grandes cantidades de energía estática pudieron generarse por la fricción de la cubierta de lana contra el recubrimiento de oro en el exterior del arca. Puedo escuchar una chispa. Sí, es muy interesante. Va hacia el oro. Mira qué hermoso. Es el ángulo perfecto. Así que pienso que podemos demostrar con esto que puede descargarse y funcionar como un capacitor. Es fantástico. Andrews afirma que si el arca era como un depósito gigante de energía estática, podía explicar la muerte del sobrino de Moisés
quien trataba de ofrecer un sacrificio de fuego al arca. También la del pobre Usa, quien simplemente la tocó con su mano para evitar que se cayera. Recibió una descarga que lo mató. Tal vez la cubierta de lana del arca se movía hacia adelante y hacia atrás, rozándola, y eso hizo que se acumulara una carga de energía. Tal vez la carga era de unos 50.000 voltios, y en el momento en que Usa la alcanzó y la tocó, ésta se descargó totalmente en su mano. Y Usa, aparentemente de acuerdo con la Biblia, cayó muerto. 60.000 son muchos voltios. Como nadie ha llevado una réplica exacta del arca al desierto y la ha frotado con lana y pieles de animales, la posibilidad de que esta fuera una antigua y gigante batería parece algo remota. Tal vez esta simplemente dio una fuerte descarga, lo suficiente para dar pie a historias que se fueron perfeccionando con cada recuento en los cientos de años antes de que la historia del arca fuera escrita. Y al igual que la explicación nuclear de los poderes del arca, la electricidad tampoco parece estar acorde con la historia. Después de todo, la electricidad fue descubierta hace 300, no 3000 años. Y para los rígidos arqueólogos bíblicos, cualquier intento de explicar los objetos milagrosos con la tecnología moderna es extremadamente tonto. ¿Acaso la Biblia dice que el arca es un capacitor antiguo? No, la Biblia dice que es un objeto con un poder inexplicable. No dice nada sobre un antiguo capacitor o aparato eléctrico. Pero para Richard Andrews, la naturaleza electrizante del Arca de la Alianza podría ayudar a establecer su localización. Y para él, como para muchos otros, todos los caminos conducen a Jerusalén. A lo largo de la historia, la gente se ha aferrado a la posibilidad de que los sumos sacerdotes del templo tuvieron la precaución de ocultar el arca en algún lugar antes de su última mención en el Antiguo Testamento. Y antes de que Jerusalén fuera quemada por los invasores babilonios en el año 587 a.C. Pero ¿dónde pudieron haberla ocultado? Como lo señala Richard Andrews, un arca resplandeciente debió ser difícil de esconder. Supongamos que el arca fue ocultada antes de la destrucción de los babilonios. ¿A dónde pudieron haberla llevado? Para mover el arca del lugar santísimo sin ser vista, debió existir un túnel que iba de allí a un lugar subterráneo. Entonces mi teoría y mi modesta opinión es que el arca, si realmente existió, debería estar en algún lugar dentro del monte del templo. Los caballeros templarios, los fanáticos religiosos, los aficionados, los arqueólogos, todos han excavado debajo y alrededor del monte, algunos con ímpetu obsesivo. Nadie ha llegado a ninguna parte, excepto al complicado sistema hidráulico que yace bajo la ciudad. Y con el monte en manos de las autoridades musulmanas desde hace 13 siglos, las nuevas excavaciones no están permitidas debido a los planes que tienen para el monte los judíos fundamentalistas. Aquí es donde la ciencia y la fe se dividen, con repercusiones apocalípticas. Ahora el arca no tiene el poder de lastimar a quien la toque, pero el concepto del arca tiene el potencial de hacer explotar toda una compleja situación. Me refiero a la del Medio Oriente. Está esperando a que su pueblo de Israel construya su hogar. Ha esperado 2000 años, se le acabó la paciencia. Gershon Salomon, fundador del templo mesiánico del grupo Montefiel, aguarda ansiosamente el retorno del Arca de la Alianza y los eventos que ésta anuncia, la reconstrucción del templo en su lugar original y la subsiguiente llegada del Mesías. El hecho de que esto requeriría la destrucción del magnífico domo de la roca musulmán no le importa para nada. Para mantener la voluntad de Dios, él y sus compatriotas se preparan para recrear el templo y sus contenidos, hasta la última vela. Preparamos recipientes, preparamos planes arquitectónicos para el templo. Queremos estar listos porque sabemos que Dios está listo. Sabemos que falta poco tiempo. Gershon Salomon tiene incluso las piedras angulares preparadas para el tercer templo.
El arca de la alianza aguarda por nosotros debajo del monte del templo. De acuerdo con Salomón, el hallazgo del arca corresponderá con la llegada del Mesías. ¿Y qué hay con los musulmanes y su domo de la roca? El domo de la roca y la mezquita deberán ser removidos del monte del templo. ¿Qué cómo se hará? El gobierno de fe en Israel, de visión, que pronto vendrá, tomará el domo de la roca y la mezquita, los introducirá en un sobre gigante y los enviará de regreso a la Meca, que es de donde vinieron. Eso no es bueno para la paz mundial. De acuerdo con algunos expertos, la destrucción del domo de la roca es un acto que desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Y todo esto gracias a que los académicos aún no aclaran si esta pieza existió o no. Creo que el Arca de la Alianza fue un objeto real porque en el libro del Éxodo se hace un gran esfuerzo para darnos las dimensiones y decirnos cómo fue construida. Tenía que ser elaborada con una clase particular de madera, la madera de acacia, y debía recubrirse de oro. El libro parece estar describiendo algo muy genuino, no simplemente algo abstracto, era un objeto real. Hoy no existe evidencia física de que el arca haya existido. No hay bases para que alguien pueda afirmar, el arca existió. Después de tanta obsesión, excavaciones, investigaciones, agravantes y agitación, nos quedamos con la más oscura de las paradojas del Arca de la Alianza. Podría ser letal, aunque no existiera. Tal vez más que cualquier otro enigma del Antiguo Testamento, deberíamos dejar que este continúe siendo un misterio.